Uno de los temas más importantes de la vida espiritual y de los puntos más profundos de la teología espiritual, la teología mística, es el estudio de los dones del Espíritu Santo. Pero no tanto en su enfoque operativo concreto, o sea, qué hace cada don, para qué sirve, para qué nos faculta cada don, sino para ver cómo el alma está llamada a ser deiforme, a tener la forma de Dios, a moverse, diríamos, según las costumbres de la Santísima Trinidad, si se pudiera hablar así. Y por eso, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hablamos de el triunfo supremo de la vida de la gracia. Y por eso también suele suceder que incluso en las vidas de los más grandes santos, este brillo, este esplendor, se produce al contrario de lo que ocurre con el sol, con el día, que empieza a declinar al caer la tarde. Bueno, pues en los santos empieza a brillar más el sol de la gracia en el ocaso de sus vidas, porque es cuando ya están más espiritualizados y cuando el espíritu ha ido tomando terreno, según ellos han ido muriendo, han ido mortificándose. En palabra de San Juan, en su primera epístola, el alma vive en sociedad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una dulce compañía, es una conjunción la que tiene el alma con la Santísima Trinidad. Entonces, esto es progresivo. Nosotros somos por el bautismo hijos adoptivos de Dios y al principio nos movemos así, como un hijo no todavía suficientemente familiarizado con el aire de esa familia, que es la Trinidad. Y entonces el bautizado posee esa vida que esencialmente es ya deiforme, que tiene la forma de Dios, pero la posee todavía imperfectamente. No sabe bien cómo hacer para vivir a la manera de Dios, según las costumbres de las personas divinas. Y es necesario que esas mismas personas divinas vengan a enseñarle a vivir en el seno de la familia trinitaria como Dios mismo, o sea, a la manera de Dios, a la manera más bien del Verbo, porque lo que señala la conformidad, la connaturalidad, es nuestra vida en Cristo, porque hemos sido predestinados en Él. Pues bien, ¿qué dinamismo es el que marca el paso de esta actividad mía al modo humano, según mis gustos, mis criterios, mis costumbres, a una actividad al modo divino? Que yo me empiece a mover según Dios, al gusto de Dios, al ritmo de Dios, con la suavidad de Dios. No quiere decir que yo pierda mi temperamento, que yo pierda los condicionantes orgánicos que tengo, porque cada uno nos movemos también según es nuestro cuerpo, y según es nuestro cuerpo muchas veces es nuestra sensibilidad y es nuestra psicología. No es que se produzca una metamorfosis de la persona, lo mismo que si era fea o alta o guapa o chica o grande, va a seguir siéndolo. Y el temperamento, si es colérico o flemático, va a seguir siéndolo. Pero se puede observar una transformación, pues al modo como en el Santo Padre, San Francisco de Sales, un hombre tan colérico,
tuvo una transformación muy rápida, muy interesante, no solamente porque él se lo propuso con un esfuerzo ascético muy exigente, sino porque vinieron en su ayuda los dones del Espíritu Santo. Y el que antes se movía según la carne, pues cada vez más se iba moviendo según el Espíritu. O sea que los dones del Espíritu Santo, me repito, lo que hacen es que yo pueda pasar de moverme según mi modo humano a moverme permaneciendo yo el mismo, pero al modo divino, porque soy partícipe de la naturaleza divina, como dice en su segunda epístola San Pedro. O sea, si yo tomo cada vez más conciencia de mi filiación divina, de que soy hijo de Dios porque soy hijo en el Hijo, porque por la gracia estoy injertado en el corazón de Jesús y soy el sarmiento que sin estar unido a la vid no tiene savia ni puede vivir, si yo tomo cada vez más conciencia de eso, entonces cada vez más seré ajeno a todo lo que no es Dios, a cuanto no sabe ni huele a Dios. Me sentiré desencajado, sentiré un chirrido extraño. Y muchas cosas en mi vida, aunque yo sea un alma consagrada, si no están movidas por los dones del Espíritu Santo, no son de Dios. Aunque yo me pase la vida rezando y hablando de Dios, pero ¿cómo son mis movimientos, mis actitudes, mis reacciones, mis gustos, mis sentimientos? Si hay algo en mí o mucho que sea ajeno a Dios, no me estoy moviendo por el Espíritu de Dios, porque como dice San Pablo, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Por qué me dejo yo mover? Por mis disgustos, por mi sensibilidad contrariada, por mi afán de imponerme, por mis recuerdos inútiles, por mis imaginaciones fantasiosas, en fin, o me dejo mover por el Espíritu de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, vivid a la manera de Dios. No veamos las cosas de modo humano, sino a la luz de la fe, que es tanto como decir, a la luz del Verbo, que es tanto como decir en Cristo, que es tanto como decir mirar las cosas a través del corazón de Jesús, no a través de mi propio corazón. Y esto es amar en Dios. Miren, el Espíritu Santo suele obrar primero de una manera progresiva, acomodada a la receptividad del alma. No suele entrar en tromba, como lo hizo en Pentecostés, a manera de un viento impetuoso que remueve la casa. El Espíritu Santo nos da toques con su mano blanda y toque delicado, que dice San Juan de la Cruz en la llama de amor viva, y ve cómo respondemos a esos toques. Y según vaya siendo la generosidad de nuestra correspondencia, así van siendo cada vez menos frecuentes las intermitencias con que nos visita el Espíritu Santo. Si el alma es fiel, con una frecuencia cada vez más rápida, pues su vida en el Espíritu se convierte velozmente en un estado permanente. Hemos conocido almas, por desgracia son las menos, o al menos son el menor número de las que hemos conocido, que en poco tiempo, por su fidelidad, se elevan a una gran perfección. Y hemos conocido otras muchas, por desgracia demasiadas en nuestra percepción subjetiva, que después de mucho tiempo
se mantienen en su hombre viejo, en su carnalidad. Cuando digo esta palabra no me refiero, por supuesto, a los pecados de la carne, sino me refiero a que se mueven por su propia carne, por su propio yo, por su propio sujeto. Y sí, tienen chispazos, tienen reacciones, tienen actuaciones según el espíritu, pero esporádicas. Fíjate, qué bien ha reaccionado. Pues esta vez se ha callado, ha logrado sonreír, ha tenido... Fíjate, pero cuando nos llama la atención es porque son intermitencias. Sucedería lo contrario si en un alma que vive en el espíritu dijésemos un día al año o cada 6 meses, uy, qué raro, ha puesto mala cara. Es diferente la frecuencia. ¿De qué frecuencia somos nosotros? ¿De frecuencia modulada o de onda media, como la radio? Porque si es frecuencia modulada, la estamos modulando nosotros, la vamos dosificando como los programas de la lavadora. No, tiene que ser algo habitual la vida en el espíritu, y que luego de vez en cuando, porque si no seríamos ángeles, viene nuestro hombrecito viejo, cada vez más decrépito y con menos fuerzas, y nos da un pequeño arañazo de vez en cuando. Pero eso no es que estemos arañados constantemente. Entonces, ¿cuál es la frecuencia con que estamos dejando actuar el Espíritu Santo? ¿Va Él, siendo como es omnipotente, logrando disminuir cada vez más sus intermitencias con nosotros? Miren, esta vida de la que estamos hablando es una vida mística. Cuando nos referimos a que alguien es un místico, qué pena me da que solemos entender esta palabra en plan un poco casi hasta cómico, casi hasta peyorativo. Pasa esa caricatura con las almas místicas, que son esas personas que se mueven según este axioma, Dios y mi alma, pero en el peor sentido, según un narcisismo espiritual que supone una evasión permanente de la realidad o de las necesidades del prójimo. Y entonces mucha oración, mucha espiritualidad, pero eso no se traduce en virtudes domésticas, no en virtudes grandiosas. Es que cuando llegue tal momento o esté en tal lugar yo voy a ser... No, aquí y ahora. ¿Qué es la mística? La mística no son arrobamientos, ni son gracias especiales, ni son grandes ideas en la oración de almas que se pasan la oración echándose pláticas preciosas a sí mismas. No, la mística puede ser una almita que se duerme en la oración o se aburre o se distrae todos los días, como le pasaba a Santa Teresita. Pero se dejaba mover totalmente por los dones del Espíritu Santo. Esto es la mística. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cuáles son los frutos? Pues ayer escucharon ustedes 5, según la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Me parece que todo iría bien según la programación improvisada y accidentada que tuvimos que hacer a cuenta de la carrera ciclista. Pero 5 frutos según el Espíritu Santo. Y uno de ellos era dejarse coaccionar por el Espíritu Santo. Y yo explicaba ahí que coaccionar no es como obligar, sino que el Espíritu coaccione conmigo. Accionar es obrar, es actuar. Y entonces si yo escribo un libro y tengo un amigo que entiende mucho del tema y le digo, mira, yo voy a escribir tales cuestiones, tales capítulos, y tú vas a escribir tales otros que los dominas todavía mejor, y luego lo vamos a refundir, lo supervisamos entre los dos. Cuando lo vamos a publicar, dice la portada, coautores, y pone mi nombre y el del amigo.
Y entonces eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros. No anular nuestra actividad, no, sino perfeccionarla, ayudarla, supervisarla, coaccionar con nosotros. Ser nuestro coautor, aunque en realidad, al final del libro, el que lo ha hecho todo es Él. Porque mi parte estaba tan defectuosa que Él la ha tenido que corregir, pero con tal dulzura y discreción y delicadeza y caballerosidad, que me ha hecho creer, como una madre a su hijo, cuando le hace un encarguito y el niño no sabe y al final lo hace la mamá, pues el Espíritu Santo me ha hecho creer que yo he hecho algo. Bueno, he colaborado con mi libertad. Sí, pero al final lo hace todo Él. Pues los frutos del Espíritu Santo, como dice San Pablo, son benignidad, castidad, longanimidad, caridad, paz, en fin, esos 12 frutos que enumeran. Pues bien, esta es la vida mística, dejar a Dios ser Dios en nuestra alma. Dice en una carta a un canónigo de quien era muy amiga, aquella joven carmelita francesa, ya recientemente canonizada, Santa Isabel de la Trinidad, le dice: agrada tanto a la Trinidad encontrar en las criaturas su propia imagen. Pues bien, esto es la vida mística, la de un alma que, dirá ella en su último retiro espiritual, con el cual hace una especie de cuadernito, la vida mística es la de un alma que no persigue un pensamiento inútil, que no anda tras un deseo cualquiera, que vive inmersa en Dios. Esta es la vida en el Espíritu, y este es el alma que deja actuar en ella al Espíritu Santo. La más alta santidad está, dice, ya me introduzco más porque era la idea que tenía, pero sobre todo nos introduciremos más con el favor de Dios todavía mañana, en la doctrina de Sor Isabel de la Trinidad. Dice ella en una carta a su madre, nada menos, que todo está en la intención. Es muy importante esto. Por eso tantas veces tenemos que confesarnos, o deberíamos hacerlo, porque aparece en nuestro examen de conciencia cada día, de falta de pureza de intención. Y por eso tantas veces hay que estar rectificando la intención, porque se nos tuerce. Y por eso tantas veces hay que preguntarse en medio de cualquier actividad, no en plan agobiante, de estar en una introspección permanente, pero en fin, hay que preguntarse: ¿yo esto por quién lo hago? ¿Lo hago por Dios? ¿Lo hago por mí mismo? ¿O lo hago por la opinión de las criaturas? Y suelen mezclarse las tres intenciones, los tres motivos. Muy difícil que esté puramente el primero, es muy difícil. Yo lo hago exclusivamente por Dios, difícil. Yo lo hago por Dios y por complacencia propia o por cualquier motivo personal, o lo hago también porque los demás, en fin, hay que purificar la intención. Y por eso dice Sor Isabel de la Trinidad, con sus 24 o 25 años, murió a los 26. Todo está en la intención. ¿Cómo podemos santificar las más pequeñas cosas? Transformar los actos más ordinarios de la vida en actos divinos. Un alma, es esta carta a su madre, del 10 de septiembre de 1906. Le faltaban justamente 2 meses para morir. Estaba muy enfermita ya, con aquel mal de Post que sufrió, que era una especie
de tuberculosis ósea muy dolorosa, que la consumió y la llevó al sepulcro, al cielo, mejor dicho. Y eso 2 meses antes le dice a su madre, porque escribía a su hermana Margarita, que se casó, tuvo 2 niñitas, ella las quiso mucho. Una de ellas fue Carmelita Descalza en Dijon, en su mismo convento, corriendo los años, claro. Y a su madre y a amigos y amigas seglares, incluso amigos varones seglares que tenía. Y entonces no era corriente eso, pero era una chica que había estado muy en el mundo, guardándose siempre de él, pero y a su madre y a su hermana le escribe cartas de dirección espiritual preciosas, que son trataditos místicos. Su madre era viuda de un militar. Y le dice: un alma que vive unida a Dios solo realiza obras sobrenaturales, y las acciones más vulgares, en vez de separarla de Él, no hacen al contrario sino acercarla a Él cada vez más. Hermanas, cuidado con los compartimentos estancos. Cuidado con la dispersión en nuestra actividad cotidiana. Cuidado con no cultivar la unidad de vida. ¿A qué me estoy refiriendo? Que no es que ahora yo me quito el delantal y salgo de la cocina o del barrido o del jardín y voy al coro y ya me dedico a Dios. No, todo es Dios, todo es para Él, incluso las acciones más vulgares. No me gusta mucho la palabra vulgar, es una palabra vulgar, la palabra vulgar es vulgar, viene de vulgo, que en latín es pueblo, vulgo, por eso divulgar una cosa es extenderla para el pueblo, por eso la Biblia Vulgata de San Jerónimo es la Biblia divulgada. Bueno, la palabra vulgar es como la palabra ordinaria, son palabras un poco pedestres, ¿no? Pueblerinas. Pues digamos las acciones más cotidianas, más corrientes, más domésticas, más aparentemente sin importancia, más insignificantes. Pues el alma realiza esas acciones y en vez de separarla de Él, no hacen al contrario, sino acercarla a Él cada vez más. Miren, una vez pregunté yo a una monja contemplativa, era una carmelita descalza, de esas que habían sido, porque entraron antes del concilio, de lo cual no hace todavía tanto tiempo, y eran legas que se decía entonces, o de velo blanco, y estaban en la cocina y no rezaban en el coro, y muchas veces tenían en la cocina o en sus actividades domésticas más unión con Dios y más experiencias de oración que las tenían las coristas. Porque en el ser lega había una cosa muy buena, que es que no podían entrar en capítulo nunca, y por tanto no podían tener cargo, ni tenerlos ni elegirlos, y eso da una libertad muy grande. Total, que esa hermana le pregunté yo una vez en locutorio: hermana, ¿qué es lo que más le gusta a vuestra caridad de su vida en el convento, de su vida en el Carmelo? Y se sonrió y me dijo: padre, ¿y a vuestra reverencia qué es lo que más le gusta de la hostia que consagra en la misa? Porque en ella todo es Cristo, ¿no? ¿Hay alguna partícula que no lo sea? Por eso yo estoy horrorizado con que a base de esta pandemia se vaya a universalizar ahora la comunión en la mano, que es espantoso. Las partículas al suelo y no hay fe en la manera de recibir la comunión. Bueno, pues cada partícula, por pequeña que sea, por eso las cuidamos o debemos hacerlo con tanto esmero el sacerdote en la misa al purificar, para que luego vaya cualquier seglar y las coja con sus manos y las reparta y la gente las coja. Es increíble todo esto. Bueno, pues me dijo: mire, cada partícula de la hostia que consagra en misa vuestra vida es Dios, es Cristo. Pues así me pasa a mí con mi vida. A mí no me gusta más el coro que la cocina, ni la celda que la recreación, ni un día de fiesta que uno de retiro. A mí todo me gusta, porque todo es Cristo. Pues eso es
la vida en el Espíritu. Y eso es vivir en Dios, y eso es unidad de vida. Qué bien que soy sacristana, porque así no me distrae la portería. Qué bien que soy súbdita, porque así no tengo que tener los quebraderos de cabeza que tiene la superiora. No, tú es bien lo que Dios diga y quiera y en cada momento te manifieste según la obediencia. Y entonces todo es Cristo en la vida religiosa. Qué bien que estoy sana porque así puedo trabajar por la comunidad. Pues a lo mejor es mejor que estés enferma porque enriqueces más a la Iglesia. Todo. Pero si se la lleva el Señor a los 26 como a Sor Isabel de la Trinidad, pues todo es gracia, todo está bien. Eso es dejarse mover por el Espíritu. Y entonces está siempre el alma alegre. Qué bien que somos muchas, qué bien que somos pocas, qué bien que todo está bien. Porque todo forma parte de la hostia del sacrificio, que es su vida. Todo, todo, todo. Qué recogimiento, qué amorosa atención a Dios reclama esta obra sublime, dice Sor Isabel. San Juan de la Cruz dice que el alma, sigue diciendo ella, debe mantenerse en el silencio y la soledad absoluta para que el Altísimo pueda realizar sus deseos sobre ella. Entonces la lleva, por decirlo así, como una madre que toma a su hijo en los brazos y, encargándose él mismo de su dirección íntima, reina en ella por la abundancia y la tranquilidad de la paz que en ella derrama. Todos sus actos provienen de ella y al mismo tiempo provienen de Dios. Esto es lo que consigue el Espíritu Santo en el alma. Esa alma se parezca al corazón inmaculado de María. Las cosas más triviales, más ordinarias y corrientes, dice Sor Isabel de la Trinidad en otro retiro que hizo, El cielo en la tierra se titula, las cosas más corrientes y cotidianas estaban divinizadas por la Santísima Virgen. ¿Dónde descubría Sor Isabel de la Trinidad el verdadero modelo de las almas interiores que quieren vivir con sencillez, con espíritu de infancia, siempre dóciles a las menores inspiraciones del Espíritu? Ella lo descubría en la actitud de la Virgen de la Encarnación, silenciosa y fiel, adoradora del Verbo oculto en su seno. Pues vamos a quedarnos hoy mirando a nuestra Madre Inmaculada, la esposa del Espíritu Santo. Mañana, si Dios quiere, porque creo que con la doctrina que acabamos de dar hoy tenemos suficiente, vamos a ver los dones ya en concreto, uno por uno, del Espíritu Santo. Cómo desea el Paráclito, de esas 7 maneras, influir en nuestras almas, así como poseyó la de la Santísima Virgen María. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén, amén, amén.